¿Qué tal, queridos estudiantes eh, de la Facultad de Ciencia y Tecnología, tanto sede de Villaguay como Extensión Áulica Nogoyá? Vamos a comenzar estas clases de Química General y Orgánica vía virtual. Espero que las clases sean entendibles y cualquier consulta siempre vamos a estar por el canal del aula virtual para poder evacuarlas desde la cátedra. Mi nombre es Néstor Ayala, soy licenciado en Química y soy el responsable o titular de la Cátedra de Química General y Orgánica y además de la Cátedra de Física en Villaguay y Extensión Áulica Nogoyá. Bueno, vamos a comenzar con la primera clase. Siempre cuando uno comienza una asignatura, lo fundamental es tener algunos conceptos básicos que seguramente algunos ya lo vieron en el curso introductorio, pero siempre es bueno refrescar para ir teniendo claros los conceptos que nos van a dar lugar a entender después procesos más complejos que tienen que ver con la química. Lo primero que tenemos que tener bien claro es qué es la química, qué estudia, y de esa manera poder después desarrollar conceptos más complejos. Como dice acá en el PowerPoint, la química es la parte de la ciencia que se ocupa del estudio de la composición, estructura, propiedades y transformaciones de la materia, de la interpretación teórica de las mismas, de los cambios energéticos que tienen lugar en las citadas transformaciones y de los efectos producidos sobre ellas al añadir o extraer energía en cualquiera de sus formas. Como vemos, es una definición bastante larga, muy interesante, pero siempre trato de poder simplificar todos los conceptos a niveles de manera tal que los alumnos les quede claro. ¿Qué es la química? Entonces es una ciencia que estudia generalmente la materia, pero ¿qué parte de la materia? La parte interior, o sea, las transformaciones que sufre esta para que algo se transforme o cambie, generalmente está sometida o participa la energía, si no ningún cambio se puede llevar adelante, y esas transformaciones hacen que esa materia tenga una determinada forma antes de sufrir ese cambio y después se transforme en otra cosa diferente a lo que le dio origen. Entonces eso es lo que estudia la química. ¿Por qué aclaro esto? Porque la física también estudia la materia, pero desde el punto de vista externo, o sea, las transformaciones que sufre externamente la materia y no tiene en cuenta lo interior. Por eso es la gran diferencia entre química y física. Seguimos analizando otras definiciones, por ejemplo, también definiciones que seguramente ya lo vieron en el curso introductorio. Primero de ellos, que es la materia, ¿sí? Que yo les decía que la química, el objeto de estudio justamente era la materia, y se define como materia todo aquello que ocupa un lugar en el espacio y posee los atributos de gravedad o inercia. ¿Qué quiere decir esto? Es todo lo que ocupa un lugar en el espacio, que tiene volumen, que tiene masa, que lo puedo percibir con nuestros sentidos. Esa es la materia, por lo tanto, la mesa, la silla, el aire que nos rodea, la casa, la ropa que usamos, nosotros mismos somos materia. ¿Qué es la masa? Cuando hablo de masa de algo, estoy hablando de la cantidad de materia que posee un cuerpo. Generalmente la masa tiene como unidades el gramo, el kilogramo, ¿sí? La tonelada. Así que la masa entonces representa la cantidad de materia que posee un cuerpo. A veces se suele confundir entre estos dos términos, entre la masa y el peso. La masa y el peso no es lo mismo, no son sinónimos. La masa es la cantidad de materia, mientras que el peso es una fuerza. Es una fuerza que se obtiene de hacer el producto o la multiplicación entre la masa que tiene un cuerpo y otra variable que aparece que se denomina aceleración de la gravedad. La aceleración de la gravedad es una fuerza que trata de llevarnos hacia el centro de la Tierra, ¿sí? Y que se toma en el mundo como que tiene ya un valor
promedio. La gravedad depende de la altura. Cuando más alto estoy, menos gravedad hay. Cuando más cerca del océano estoy, mayor es el valor de ese número. Entonces se toma como valor promedio en el mundo 9,8 o 9,81 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces el peso depende de la masa, pero hay que multiplicarlo por este factor, gravedad, por 9,8, y generalmente la unidad de peso es en newton, porque si la masa está en kilogramos y la aceleración de la gravedad en metros sobre segundo al cuadrado, la multiplicación de kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado nos da una unidad nueva que se denomina newton. Por lo tanto, el peso tiene que estar expresado en newton. Vuelvo a repetir entonces, la masa y el peso no es lo mismo. Seguimos con otras propiedades de la materia. Tenemos dos tipos de propiedades, así una clasificación bastante grande es entre propiedades físicas y químicas. ¿Cuáles son las propiedades físicas? Son aquellas que podemos percibir con nuestros sentidos. Recuerden que los sentidos son 5, ¿sí? Gusto, olfato, ¿sí? Vista, oído y tacto. Y será una propiedad que tiene una muestra de materia mientras no cambie su composición. O sea, las propiedades físicas no cambian la composición de una sustancia o de un elemento o de un compuesto. A la vez, las propiedades físicas se subdividen en propiedades extensivas y propiedades intensivas o específicas. Muy importante que se acuerden estas definiciones. Las propiedades extensivas son aquellas que dependen del tamaño de los cuerpos o de la cantidad de materia considerada. Por ejemplo, cuando hablo de volumen, de distancia, de masa, estoy hablando de propiedades extensivas. No es lo mismo tomar 200 mililitros de agua que 2 litros de agua. No es lo mismo caminar 10 metros que 10 cuadras. No es lo mismo comer un pan que tendrá 100 gramos que comer un kilo de pan que son 1000 gramos. Esos son ejemplos de propiedades extensivas, o sea, dependen de la cantidad de materia considerada. Mientras que las propiedades intensivas o específicas son características del cuerpo que se considere e independiente de su forma y tamaño, es decir, no dependen de la cantidad de materia considerada. Ejemplos de propiedades intensivas tenemos el color, el olor, el punto de fusión, la densidad, la viscosidad. Por ejemplo, vamos a tomar el olor, por ejemplo. Si yo voy a comer una comida y voy a la olla donde se está cocinando, va a tener un determinado olor. Después voy a servir una porción más pequeña en el plato que va a tener el mismo olor de la olla. O sea, es mucho menos comida, pero el olor va a ser el mismo. Y a la vez, cuando voy a ingerir esa comida, si tomo una porción con un tenedor, por ejemplo, el olor sigue siendo el mismo, pero la porción es mucho más pequeña. Entonces eso sería una propiedad intensiva. No depende de la cantidad de materia que estoy tomando. Mientras que las propiedades químicas son aquellas que se ponen de manifiesto cuando el sistema se transforma en otro de naturaleza diferente. Por ejemplo, una propiedad química sería cuando la sustancia, ¿sí?, sufre un cambio y lo que obtengo es totalmente diferente a lo que le dio origen a ese cambio. Por ejemplo, si tengo un papel, ¿sí?, que tiene determinadas propiedades, vamos a suponer que es blanco, que tiene una determinada forma, etc. Si yo le prendo fuego, el fuego produce un cambio interno que ese papel se transforma en lo que sería ceniza. Y por lo general, cuando tengo una propiedad química, en la mayoría de los casos no puedo volver atrás, o sea, la mayoría de las reacciones químicas son irreversibles. No significa todas, la mayoría dije. Por lo tanto, una vez que yo ese papel lo transformé en ceniza, no puedo volver después hacia atrás y volver a transformarlo en el papel que le dio origen. Otra característica importante que tenemos que ver es el tema de los sistemas materiales. Los sistemas materiales son aquellos sistemas, ¿sí?, que la definición dice que son parte del mundo físico sometido a estudio. O sea, sería como la muestra. Si yo necesito estudiar
el agua de un río, vamos a suponer el agua del río Uruguay, y quiero ver si está contaminado con alguna sustancia. No puedo tomar todo el río para estudiar. Lo que se hace es que se toman porciones que después van a representar esa porción va a representar una determinada zona del río, o sea que se toman muestras. Esa muestra sería mi sistema material, por eso es la parte del mundo físico sometido a estudio. Estos sistemas no materiales pueden ser de tres maneras. Estables, son estables cuando no cambian con el tiempo, no sufren modificación. Los inestables son lo opuesto, o sea, tienen transformaciones espontáneas o cambian continuamente. Y los metaestables son sistemas que pueden estar en una determinada estabilidad, pero que esa estabilidad es bastante precaria, o sea, puede suceder que esté estable, pero en cualquier momento, por cualquier condición, esa estabilidad se va a modificar y pasa a ser inestable. Eso es un sistema metaestable. Los sistemas materiales se pueden clasificar en tres. Generalmente en el secundario se los ven dos, pero son tres. Los sistemas homogéneos. ¿Qué significa? Cuando un sistema es homogéneo, cuando en todo el sistema las propiedades intensivas permanecen constantes. Es decir, que tiene una sola fase. Los sistemas heterogéneos son aquellos donde las propiedades intensivas en un determinado lugar son iguales, pero después, por alguna razón, cambian esas propiedades intensivas. Recordemos que las propiedades intensivas son el olor, el color, el punto de fusión, el punto de ebullición, etc. Conductividad eléctrica. Entonces, generalmente para acordarnos siempre decimos que los sistemas heterogéneos son aquellos que tienen dos o más fases. Por ejemplo, el agua y el aceite. El agua tiene sus propiedades intensivas constantes y el aceite tiene propiedades intensivas constantes pero distintas a las del agua. Eso lo que me hace suponer es que es un sistema heterogéneo. Pero además de tener dos fases, hay que aclarar algo. La interfase, o sea, la zona que divide las dos fases, es como una línea bien definida. Yo, si tengo un vaso con agua y aceite, puedo ver bien claramente hasta dónde llega el agua y dónde comienza el aceite. Esa región que divide las dos fases se denomina interfase. En un sistema heterogéneo, esa interfase está bien definida. Mientras que aparece un tercer sistema de clasificación de los sistemas materiales, que es los sistemas inhomogéneos, que son parecidos a los heterogéneos, o sea, tienen dos o más fases, pero esa interfase no está bien definida. Por ejemplo, el cambio de temperatura en la atmósfera terrestre. ¿Esto qué quiere decir? Que si nosotros queremos saber la temperatura a medida que nos vamos aumentando o subiendo en altura, ¿sí? La temperatura va cambiando, va bajando la temperatura. Es decir, si yo acá en la superficie terrestre tengo 25 grados, a los 3000 metros de altura voy a tener quizás 20 grados bajo cero. ¿Por qué? Porque a medida que me voy alejando de la superficie la temperatura va disminuyendo. Pero yo no puedo saber bien dónde comienza tal temperatura y hasta qué altura va esa, y después a medida que voy subiendo voy teniendo bien detallado dónde cambia el cambio de temperatura. A medida que voy subiendo es gradual, entonces eso hace que la interfaz entre dos temperaturas no esté bien clara, por eso se lo llama sistema inhomogéneo.